Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que están ahí viendo la programación del canal de la Cruz al Paraíso en esta hermosa tarde de domingo. Mis amados hermanos, en nuestro programa y en este horario de tiempo, mis amados hermanos, las 4:05 en la tarde, y aquí en San Juan de Puerto Rico, mis amados hermanos, y para todos ustedes en esta preciosa ocasión. Bueno, sí, todos estos días pues hemos estado llevándole a ustedes esta conferencia de el levantamiento, y la pregunta que pues al principio del programa, pues de estos programas de la conferencia se puso esta pregunta a todos ustedes: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Y pues conforme a las Sagradas Escrituras hemos estado llevándole a ustedes en este programa primero que se dio de esta conferencia, que van a haber días de gran tribulación, pero que son días que vemos que conforme a la Escritura que son juicios de parte de Dios. Por lo tanto, ¿Dios va a pasar la iglesia por juicio? Mi amado hermano, no, porque la iglesia fue la que aceptó a Cristo como único y exclusivo Salvador. Pero ¿qué es lo que usted entiende por salvación? Por la salvación, ¿qué es lo que usted entiende? Usted debe de comprender que cuando uno acepta a Jesús como Salvador, es Salvador parcial, es una salvación parcial. No, mi amado hermano, la salvación no es parcial, la salvación es en general. Y si vienen juicios para la tierra, vemos que los juicios que vienen para la tierra no son para la iglesia de Jesucristo. Los juicios que vienen hacia la tierra es para la raza humana que no quiere obedecer la voz de Dios, no quiere aceptar a Jesús como exclusivo Salvador, no quiere aceptar que Cristo en la cruz murió en la cruz del Calvario por la raza humana. A esas personas es que van a empezar los días de la grande tribulación, a esos habitantes. Pero los demás que aman a Dios y que viven en la justicia de la palabra del Señor no van a ser procesados, mi amado hermano, no. Por eso vamos a seguir en lo que estábamos hablando, ¿verdad? De lo que estábamos comentando, y verdad, pues nos quedamos en que íbamos a hablar sobre Malaquías capítulo 1, capítulo 4, verso 1. Usted que está ahí, ¿verdad? Pues, y puede tener en caso una Biblia, y usted cree que nos puede acompañar, ¿verdad? Pues usted puede buscar en su Biblia esa escritura, Malaquías. Vamos a ver, Malaquías capítulo 4, dice ahí, y versículo 1. Voy a usar, ¿verdad?, un juego, la necesidad de poder ver, mis amados hermanos. Pues, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Oiga, el juicio que estamos hablando, conforme aquí a Malaquías capítulo 4, verso 1, es para los soberbios, es para los que hacen maldad, es para los que, mi amado hermano, usted que ha ido a predicar, ¿verdad?, puede ser aquí en Santurce o en su país donde usted está, y usted ve cómo la gente vive y cómo no quieren, mi amado hermano, no quieren aceptar que Jesucristo es su Salvador. Oh, gloria al nombre del Señor. Y siguen en su
vida común, vida que llevan, alejados de Dios, mis amados hermanos, y quizás en algunas religiones, poniéndolo así, que no tienen la verdad, mi amado hermano, y esas personas, mi amado hermano, son los que han de pasar, mis amados hermanos, esos eventos que dice Malaquías hablando en su profecía, porque estos son profetas. Dice, y aquí viene el día ardiente como un horno, dice ahí, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. O sea, que va a extinguir, es lo que está diciendo, lo va a extinguir, oh gloria al nombre del Señor. Pero va a extinguir también, oiga lo que les digo, estamos hablando aquí en el canal. Usted, oiga, va a extinguir también a la iglesia de Cristo. Mi amado hermano, estos juicios no se prepararon para la iglesia de Dios. Miren, no he hecho la oración del comienzo del programa y ya estoy hablando de estas cosas. Vamos a orar al Señor, oh gloria a Dios. Padre amado, Dios de los cielos, te doy las gracias, divino Creador, por tu amado Hijo Cristo. Oh Padre amado, bendice a los amados hermanos que ven los programas de este canal. Mira, Señor, lo que estamos haciendo en esta hermosa tarde de domingo. Te pido, Señor, que nos bendiga a cada uno de los que nos ven en el programa de la Cruz al Paraíso este domingo y siguiendo lo que estudio que se ha estado llevando en estos días. Padre, te lo pido y por Cristo el Señor, amén. Bueno, sí, vamos a seguir porque, ¿verdad? Esto que estamos hablando es la parte A, que es la gran tribulación. La parte A explicando qué es la gran tribulación. Y lo que estamos hablando y diciendo por aquí es que son juicios, que son días terribles, que son días que, mire, mi amado hermano, a los habitantes de la tierra que no quisieron aprender el mensaje de Dios. Hubieron una gente que en otra época que no querían atender el mensaje de Dios. ¿Qué les pasó? Fueron destruidos. Hubieron una gente, mi amado hermano, que tuvieron que vivir la experiencia de un diluvio universal. ¿Por qué? Porque ellos no tenían, su proceder no era el proceder correcto que estaba demandando entonces Dios también. ¿Y qué les pasó? Dios destruyó esa humanidad. Bendito Dios. Dios es Dios. Nadie puede quitarle su posición de Dios para hacer con lo que Él cree y lo que Él piense. Pero yo sé que Dios lo que cree, lo que Él cree y lo que Él piense es basado en la justicia. No es basado en que Dios es injusto, de consumir y quemar y matar a la raza humana. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo el Dios bueno, mi amado hermano. El que es contrario y el que no quiere obedecer a Dios, ese es el que es el malo, mi amado hermano que me ves en esta hermosa tarde. Si nosotros actuamos bajo las leyes divinas, vivimos bajo la palabra de Dios, obedecemos lo que Dios nos tiene establecido que obedezcamos, mire, ahí no hay ningún problema. Dios no te va a enjuiciar, Dios no te va a matar, no te va a destruir. Pero cuando el hombre vive rebelde, oh gloria al nombre del Señor, siempre ha bajado juicio de parte de Dios. Siempre ha venido un juicio. Ahora le toca cumplirse una escritura a la palabra humana. Tiempos apocalípticos, mis amados hermanos. Vamos a seguir, porque esta es la parte A, esos versículos en la parte A. Ahora vamos a seguir con la parte B. Se dividirá en dos partes la gran tribulación. 3,5 años señales fuertes y única y otros 3,5 años
de juicio divino y la presencia del anticristo. Juicio divino y la presencia del anticristo. Ahora, ¿dónde encontramos esto que se está hablando aquí? Vamos a buscar qué nos dice Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25, que dice ahí, ¿verdad? La palabra de Dios en esta hermosa tarde. En el verso 24 y verso 25, dice la Biblia a la siguiente manera: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a los 3 reyes los derribará. Y habrá palabra contra el Altísimo, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y en la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio y tiempo. ¿Cómo es? Tiempos y medio tiempo. Tiempo y medio tiempo. Hasta tiempo y medio tiempo. Lo que dice aquí, conforme aquí a Daniel, capítulo 7, versículo 25, aquí en esto que estoy hablando. ¿Y por qué? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué va y a los santos del Altísimo quebrantará? Va a atacar, conforme aquí, va a atacar a los santos del Altísimo. ¿Pero por qué va a atacar a estos que están aquí? Mire, mi amado hermano, es que la palabra de Dios no va a fallar en lo que habla. La palabra de Dios es clara. ¿Por qué pasa esto aquí en esta escritura? ¿Por qué le voy a decir? Porque se cumple lo que Jesús también les habló a la gente. Les habló a la gente, mi amado hermano, de que había unas 10 vírgenes. En parábolas les hablaba. Habían unas vírgenes preparadas. Habían unas vírgenes dispuestas. Habían unas vírgenes prudentes, mi amado hermano. Pero habían unas vírgenes. Eso usted no lo puede quitar de la Biblia. Había unas fatuas. Una virgen insensata. Y eran vírgenes. Por eso, si yo predico en alguna iglesia, en algún lado, ¿no?, le voy a decir, mira hermano, eran cristianos. Vírgenes cristianos. Eran poniendo el modelo de gente que sí aceptaron a Jesús como Salvador. Y entonces se diferenciaba en 2 tipos de grupos. Un grupo que era el que obedecía, el que amaba, el que respetaba y que iba ahí al pie de todo lo que el Señor habla en la Sagrada Escritura. Esas eran las vírgenes prudentes, que se mantenían en una continua amor a Dios y búsqueda de Dios. Pero había otras que no eran así, que no tenían la misma conducta. Y esas es la que está hablando aquí Daniel. Está hablando de un pueblo que se queda. De un pueblo que no obedeció la palabra de Dios. Y también está hablando también del pueblo de Israel. O sea que esto tiene 2 vertientes. Esto tiene 2 vertientes. También tiene incluido el pueblo de Israel. Y esos son los días de la gran tribulación, mi amado hermano. Los días difíciles para la humanidad. ¿Y qué les va a pasar? ¿Qué es lo que dice Daniel? ¿Qué es lo que vio Daniel aquí? Mi amado hermano, Daniel vio
que habrá palabra contra el Altísimo, o sea que lo van a maldecir, ese personaje, ese que viene a gobernar, que es el anticristo, va a ser maldiciente a Dios. Habrá palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esos que se quedaron, y a eso los van a molestar, los van a quebrantar. ¿Y por qué tiene que pasar por eso? Porque ellos lo quisieron así. ¿Por qué lo quisieron así? Porque no quisieron sujetar a lo que Dios estaba hablando por medio de sus siervos, los que predican el mensaje de la palabra de Dios. Oiga, hay gente que creen, ¿por qué será, hermano Gregory? ¿Por qué será que hay tendencia de los que van a predicar a la iglesia decirle cosas fuertes a los hermanos? ¿Por qué? Porque no es a los buenos, no es a los santos, no es a los que guardan la palabra, no es a los que viven conforme a las leyes divinas de Dios en la iglesia, es a esas vírgenes insensatas. Usted oye un mensaje fuerte de un predicador amonestando a la iglesia, hablándole fuerte a la iglesia, no es a la iglesia que busca a Dios en espíritu y en verdad. No es a la iglesia que viste vestiduras sin mancha y sin arruga. Es a esos tipos de gente que están en la iglesia, llamados hermanos, que no se sujetan, no quieren obedecer a Dios y su palabra. A eso es que se le está predicando esas palabras rudas. Mira lo que dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo cielo sea dado al pueblo de los santos y del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. O sea, él está aquí, ¿qué está hablando? Está diciendo claramente, mi amado hermano, que va a haber un milenio, el gobierno milenial de Jesucristo. ¿Ves? Va a venir ese gobierno milenial, llamado hermano. Pero van a venir esos días donde el anticristo va a estar aquí, dando fuerte a todo el mundo aquí abajo. Porque el anticristo no le va a dar fuerte a los que tienen dominándolo, que es el diablo. Son diablos los que son. Pero sí, llamado hermano, que le va a estar dando juicios y fuertes desde los cielos es Dios a la raza humana. Es el castigo de juicio que van a venir sobre los habitantes de la tierra, aquí abajo. No les va a ser fácil, no se les va a hacer lindo a los que estén en esos días apocalípticos aquí. Y por eso es que hay que afirmarse con Dios. Por eso es que hay que afirmarse bien con Dios. Vamos a ver qué dice Daniel 9, 27, que dice, que habla Daniel 9, 27, ¿verdad? Aquí en esta hermosa tarde del domingo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda, pues con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el asolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el asolador. Derrame sobre el asolador. Gloria a Dios. Y vienen esos días. Y es un día, mi amado hermano,
difícil para la raza humana. Pero yo le pregunto a usted en esta hermosa tarde aquí, a usted, mi amado hermano, usted que me ve allá en su hogar, usted está de acuerdo y está dispuesto a pasar, a vivir a los días, entrar a los días de la gran tribulación, habiendo usted aceptado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, a donde la cobertura que Dios está hablando es que usted no va, los cristianos no pasamos por un juicio, mi hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla también sobre eso, habla sobre que no. ¿Por qué que no? Porque nosotros, cuando venimos a Cristo, mi amado hermano, el Señor coge los pecados, que es por los que nos pueden enjuiciar, coge las maldades, que es por las que nos pueden castigar, coge todo lo que el hombre hizo tenebroso y dice que lo perdona Dios. Dios perdona todo eso. Y dice que Dios lo echa a lo profundo de la mar, mi amado hermano. Allí Dios no se va a acordar más de sus transgresiones. Allí no se va a acordar más de esos pecados que usted hizo. Dios lo perdonó. Y por lo tanto, ninguna condenación, dice la misma Biblia, hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, mi amado hermano. Si usted está en esa postura y no hay ninguna condenación, ningún juicio, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo creo que estoy hablando la palabra de Dios en esta hermosa tarde. Y hasta aquí vamos a llegar, porque es que esta conferencia, mi amado hermano, es una conferencia extensa, o sea que nos va a coger tiempo. Pero usted ahí, con paciencia, viendo nuestra programación, va a ir viendo, conforme a la Sagrada Escritura, lo que se está hablando aquí en esta conferencia que estamos trayendo a través del canal. Bueno, oremos al Señor. Padre amado, Dios de los cielos, te doy las gracias, divino Creador, por tu amado Jesucristo. Señor amado, porque estamos llevando tu palabra, creemos que tu palabra es la que cambia todas las cosas. Oh Dios de gloria, te pido bendiciones ricas para los amados hermanos que nos ven, que puedan seguir viendo nuestra programación y viendo lo importante y lo vital que es estos programas que estamos llevando al aire, Señor, a través de este canal de bendición. Te pido todas estas cosas, divino Dios y divino Creador, y por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, sí, mi amado hermano, te invito, te cito, te doy una cita para que continúes viendo los programas de la Cruz al Paraíso, que estamos trabajando con esta conferencia, esperando sea de edificación al pueblo de Dios, que confíen en la palabra de Dios, que se mantengan fieles al Señor, porque estamos en los últimos tiempos, mi amado hermano, a punto de venir el Señor a buscar a su pueblo. Bueno, mi amado hermano, hasta aquí, Dios te bendiga, y hasta el próximo programa de la Cruz al Paraíso.